Enseguida me permito dar la más cordial bienvenida y presentar a nuestra siguiente conferencista. Ella es la doctora Catherine Rodríguez de la Universidad de los Andes, quien nos acompaña en esta mañana. La doctora Catherine Rodríguez es investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Es economista por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá, Colombia. Cuenta con un máster en Economía Política de la Universidad de Boston y también un doctorado en Economía por la misma universidad. Desde 2012 ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el CAF y también para el Banco Mundial para múltiples proyectos y países. Población, tema financiero. Por ejemplo, existían muchas preguntas que incluían qué tipo de cuentas debían utilizar estas personas, estos jóvenes, cómo las debería diseñar los bancos, cómo las debería diseñar el sistema financiero. Una vez supongamos que los bancos crean estos productos especiales para jóvenes, la pregunta era, ¿será que sí abren las cuentas los jóvenes? ¿Y será que más allá de abrirlas las utilizarían? Y también, por supuesto, es parte del negocio para el sistema financiero, para los bancos. Realmente es beneficioso para los bancos abrir este tipo de cuentas y servir a esta población de jóvenes de escasos recursos. Puede ser algo rentable o no, o generaría pérdidas. Y muchas otras preguntas que precisamente la iniciativa de YouthSafe, de las que me complace hablarles ahora, la respondió y los resultados principales son los que espero compartir con ustedes. ¿Qué es YouthSafe? YouthSafe es una de las primeras iniciativas y de las más grandes en el mundo de ahorro juvenil en países en vía de desarrollo. Y como les dije, además, no solo de ahorro juvenil, sino de ahorro juvenil de jóvenes pertenecientes a hogares vulnerables y de escasos recursos en el mundo. Ahí les comparto, ahí está la página donde encuentran todos los resultados y las investigaciones que hay acerca de este hermoso proyecto, que fue realizado por un consorcio de expertos que están abajo, los pueden ver en la presentación, liderados por Save the Children, por supuesto, para asegurar que siempre y durante toda la investigación se mantuvieron y se protegieron los derechos de esta población especial. El Center for Social Development en Washington University en St. Louis. Ahí el proyecto en realidad fue concebido y liderado por dos expertos mundiales, Michael y Margaret Sheridan, expertos mundiales en inclusión financiera de adultos, pero pues comenzaron y introducimos a los jóvenes. El Mastercard Foundation, que se encargó de financiar el estudio. New America se encargó de la fundación de dar difusión y toda la estrategia de comunicación del proyecto, y el Consultative Group to Assist the Poor, de CIGAP, parte del Banco Mundial, que se encargó del análisis del estudio de caso para los sistemas, pues para los bancos que participaron en el proyecto, y hicieron todo el estudio de mercado y de negocio para los bancos de este tipo de cuentas. YouthSafe fue un proyecto que se llevó a cabo en 4 países, que se les seleccionaron de 21 posibles, que buscaron tener una representación geográfica variada y con características especiales. Colombia fue el país escogido para América Latina, Ghana y Kenia para África y Nepal para Asia. Se llevó a cabo entre 2010 y 2015 este proyecto, y fue un proyecto así de largo porque comenzó de cero. Todo lo que les voy a hablar y las cuentas que se crearon, en realidad se crearon con y para este proyecto específico, teniendo en cuenta las recomendaciones que surgieron tanto de CIGAP como de Save the Children, como de los propios jóvenes en cada uno de estos países. Como mencionó también al final Andrea, es importante conocer el contexto y saber cuál es la demanda
de los jóvenes, en este caso de productos financieros, y en cada país el proceso de creación de las cuentas duró aproximadamente 2 años y el estudio de apertura y manejo de las cuentas por parte de los jóvenes los últimos 3 años. ¿Cuáles fueron los actores? Los bancos, hubo por supuesto un banco aliado en cada país. Los países tenían sistemas financieros relativamente desarrollados en estos países, y aunque no se escogió en ninguno de los países el banco más grande, sí son bancos importantes que sirven a una población amplia de los mercados y que tenían en cuenta o el interés particular de lograr desarrollar productos para acercarse a esta población. Por ejemplo, el Banco Caja Social, como su nombre lo indica, es un banco bastante conocido y bastante grande en Colombia, pero que siempre ha tenido atrás la visión y la misión de servir a los sectores más vulnerables del país. Por eso mismo se escogió ese banco en el caso de Colombia, y algo similar ocurría con los otros bancos, en HFC, que se escogió para Ghana, el Postbank, que se escogió para Kenia, y el Banco de Katmandú, que fue el Banco de Nepal. ¿Qué pasa? Este proyecto, lo bello de este proyecto es que hay, como les mencioné, gran número de actores y distintos tipos de actores que nos reuníamos cada 2 semanas durante 5 años más o menos a mirar cómo iban avanzando. Entonces estaba el sistema financiero, los bancos, también habían investigadores. Por supuesto, toda la agenda de investigación la lideró la Universidad de Washington en St. Louis, pero dentro de cada país, universidades o centros de estudio específicos lideraban las investigaciones del proyecto. En Colombia fue la Universidad de los Andes, en Ghana ICER, en Kenia Kipra y en Nepal New Era. Save the Children jugó un papel fundamental a lo largo del proyecto, dándole asistencia técnica a los bancos para la creación y el estudio de mercado de los productos. Adicionalmente se encargó de brindar educación financiera en los 4 países. Hubo distintas formas de educación financiera. Yo no voy a poder hablarles de todas las lecciones aprendidas, pero se dio educación financiera a los jóvenes, a los padres, a los colegios, a los propios bancos, a funcionarios de los bancos, dado que era una población específica, y hay muchas lecciones que también las pueden encontrar en la página. Y en el manejo del proyecto también fue el encargado de liderar. SIGAP, como les dije, el estudio de análisis, New America y Mastercard Foundation. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Bueno, es muy difícil poder resumir en 40 minutos los hallazgos de 5 años de investigación, pero quizás las conclusiones más valiosas que surgen es, la primera es que si se les da la oportunidad a los jóvenes de escasos recursos en el mundo, los jóvenes no solo quieren, sino que pueden ahorrar en el sistema financiero formal, y vale la pena incluirlos y hacer el esfuerzo de atraerlos a esta población especial hacia estos sistemas. ¿Por qué? Porque el ahorro tiene el potencial de cambiar las actitudes de estos jóvenes. En Ghana se llevó a cabo un experimento aleatorio, que es como hacen las medicinas y ahora todos somos expertos con las vacunas y eso. Bueno, lo mismo se hizo en Ghana y se hizo otro en Colombia, y logramos demostrar que efectivamente el abrir estas cuentas cambian las actitudes de los jóvenes, les aumenta la disciplina, aumenta el orgullo propio y aumenta la orientación hacia el futuro. Y todo esto, por supuesto, esta inclusión financiera verdadera tiene el potencial de impactar de manera positiva pues las nuevas generaciones de nuestros países. Sin duda es la conclusión más importante, es decir, vale la pena. Para que tengan una idea de qué tan importante es y por qué, y por qué sí vale la pena, estas son la cantidad de cuentas que se abrieron. Se tenía un target de que en 3 años abrir 70,000 cuentas, se lograron abrir 100,000 cuentas en este lapso de los años. Valga la pena la aclaración, la investigación duró hasta el 2015, pero las cuentas siguen abiertas y hasta el día de hoy en Colombia se abren, y Banco Caja Social, en un ejemplo
reciente habría cerca de 4.000 o 5.000 cuentas al mes, para que tengan una idea de las magnitudes. Acá muestro 3 barras de distintos colores. Las barras grises eran los targets que se tenían de abrir número de cuentas abiertas en cada país. En Colombia es el lugar donde menos se logró alcanzar este target. Y se debe a que, bueno, en parte el Banco Caja Social, cuando se diseñó este producto, ya tenía otro producto de ahorro para los jóvenes, mucho más conocido. Entonces, robaba, por decir algo así, clientes a este mercado, pero en países donde fue nuevo, el producto fue bastante exitoso. La línea azul es las cuentas abiertas y las barras naranjas muestran las cuentas que participaron dentro de la investigación. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Al momento de abrir las cuentas en Kenia, Ghana, Nepal y Colombia, se le pedía a los clientes, a los jóvenes, si nos daban autorización pues al consorcio y particularmente a los investigadores, de analizar todas las transacciones hechas y, bueno, la mayoría de los jóvenes en el mundo lo permitieron y es lo que nos da la riqueza de la información que voy a compartir en la charla de hoy. Pero básicamente lo que eso significa es que para estos casi que 70.000 jóvenes, tenemos información de transacciones diarias, de cómo y cuánto utilizaban sus cuentas durante los 3 años que dura la investigación. En últimas, estos son datos hasta mayo del 14, que encontramos los jóvenes no solo abren las cuentas, sino adicionalmente logran ahorrar, lo que les dije, y los montos que logran ahorrar no son para nada despreciables, teniendo en cuenta que son jóvenes no solo de países en vía de desarrollo, sino además jóvenes de escasos recursos en estos países. Por ejemplo, para el caso de Colombia, llegaron a ahorrar llegaron a tener en sus cuentas hasta $300, en Nepal, perdón, $100, a pesar nuevamente de que Nepal es de los países más pobres del mundo, y bueno, Ghana y Kenia tenían saldos un poco más bajos. Otros hallazgos que vamos a ver y de los que vamos a hablar y lecciones importantes: al ser una población especial, llevar el banco hasta los jóvenes aumenta la probabilidad de abrir las cuentas. La política regulatoria impacta la probabilidad de abrir y la facilidad de diseño y apertura de las cuentas. Las características con las que los bancos van a diseñar las cuentas van a tener un impacto tanto en la demanda como en el uso que le den a las cuentas. Los incentivos a las fuerzas de ventas de los bancos impactan las cantidades de cuentas abiertas, y los incentivos a los jóvenes impactan los niveles de ahorro que tendrán y el uso real y la inclusión financiera que realmente den. Vamos a hablar, o quiero hablarles un poco acerca de las implicaciones del diseño del producto. Como les mencioné, estos son YouthSafe partió desde cero y creó productos nuevos en cada uno de los 4 bancos que fueron los aliados dentro del proyecto. ¿Qué hizo YouthSafe y con el liderazgo de Save the Children? Se hicieron estudios de mercado en cada país con jóvenes, para el mercado de los jóvenes específicamente, se hicieron grupos focales con los jóvenes, se analizó la regulación financiera y en cada país se diseñó productos con características específicas que trataban de suplir las necesidades y las demandas de esta población especial. Al momento, una vez se diseñaron los productos que tardó, fue un proceso que tardó cerca de 2 años. En el 2012, a comienzos del 2012 se lanzaron los productos para todos los jóvenes que aceptaban participar en la encuesta. En el estudio se les hizo una encuesta en donde se les preguntaba para qué querían ahorrar, por qué querían abrir una cuenta bancaria. Y la respuesta en Ghana, Kenia y Nepal fue: la mayoría de los jóvenes quieren ahorrar para asegurar la educación. En muchos casos era la educación propia o la educación de un familiar. En Ghana, por ejemplo, este porcentaje llega al 80%, en Nepal al 63% y en Kenia al 34%. Sin embargo, este no es el único objetivo que buscan los jóvenes. Los jóvenes también saben que quieren gastar
que quieren ahorrar por si existen algún tipo de emergencias, por si ellos o sus familias tienen alguna emergencia. Esto particularmente en Kenia, de hecho es el motivo más importante por lo que los jóvenes en Kenia decían que querían ahorrar. Algunos que decían que querían ahorrar para un negocio o tenían otros objetivos, pero básicamente estos eran los tres principales. Entonces, esto es una señal clara de qué es lo que quieren los jóvenes. Si los jóvenes buscan un producto de ahorro en donde la liquidez y la iliquidez esté balanceada. ¿Por qué? Porque necesitan un producto que les dé suficiente iliquidez, que les permita ahorrar para objetivos de largo plazo, como lo es el estudio de ellos o de sus familiares, pero también que les permita la suficiente liquidez que en caso de emergencia o necesidad puedan efectivamente retirar los fondos. Y acá ya voy a hablar más en detalle de este caso. ¿Qué prefieren los jóvenes también cuando se diseñan los productos? Los jóvenes la verdad es que prefieren que les cobren por transacciones y no que los bancos les descuenten un monto mensual constante. No quieren que les exijan balances mínimos muy altos y prefieren premios y regalos. Y esto es interesante porque no se necesitan premios y regalos maravillosos o muy costosos para los bancos, pero cosas sencillas como que se les dé una alcancía, que puedan ahorrar en sus casas y una vez la alcancía está llena, llevarlas a los bancos. Esto les parece una estrategia muy bonita y muy efectiva y funcionó en los 4 países a pesar de los distintos contextos que se tenían. Les encantan las tarjetas débito y la posibilidad de poder ir a los ATMs, y esto tiene que ver mucho también con la tecnología. Obviamente, ahora con todos los avances tecnológicos, seguramente poder tener acceso a sus cuentas a través de los teléfonos celulares importaría muchísimo. ¿Qué les quiero mostrar en esta tabla inferior? Y es un poco lo que aprendimos con el estudio de mercado y con el tiempo. A pesar de abrir la cuenta y diseñar la cuenta, y que como les dije, el diseño de la cuenta amiga en el Banco Caja Social y de todas las cuentas fue un proceso largo y bastante estudiado y analizado, fueron necesarios hacer cambios importantes para asegurar que, no sé si hay alguien hablando, para asegurar que se demandaran este tipo de productos, y cambió bastante. La primera columna, esta que estoy señalando acá, muestran las características que tenía la cuenta entre febrero del 2012, que fue cuando se lanzó en Colombia, y junio del 2013, y después cómo cambió en julio del 2013 para tratar de aumentar la demanda de este producto. Entonces, si ustedes ven, bajó a la mitad el depósito mínimo que se tenía que tener para abrir la cuenta. El número de retiros, como queríamos hacer una cuenta de ahorros, al comienzo se dijo, solo pueden retirar una vez al año de esta cuenta. Nos dimos cuenta que esto no les servía a los jóvenes, por supuesto, como ya les dije, todos necesitamos emergencias y ellos querían tener la suficiente flexibilidad para poder retirar en dinero. Entonces se pasó a que pueden tener un número de retiros ilimitados. Un balance mínimo se bajó sustancialmente para poder hacer un retiro. Antes se necesitaba un balance mínimo de 60,000 pesos colombianos, que en esa época cerca de $20. Se bajó a los 10,000, y el costo de cancelación, cerrar la cuenta, también se bajó de manera importante. Esto es para mostrarles que a pesar de hacer los estudios de mercado y diseñar un producto que se ajustara lo mejor posible a lo que se creía eran las demandas, la investigación es siempre necesaria para ir mejorando el producto. Esto que les quiero mostrar es la página del Banco Caja Social de ayer. Esta es las 2 cuentas que tiene. Entonces el Banco Caja Social en Colombia opta por tener 2 tipos de cuenta para esta población.
La cuenta amiga para jóvenes es la que se creó con el producto, pues, con el consorcio Youth Safe desde el 2012 y sigue existiendo y funcionando. Es una, mira, acá lo ven, las nuevas generaciones para lograr el ahorro. Y la Tuti Cuenta es una cuenta mucho más transaccional que se le da la oportunidad a aquellos jóvenes que lo que quieren es más un medio de pago que una cuenta para ahorrar. Y el banco así logró tener ambos objetivos para servir a esta población. ¿Cuáles son las implicaciones, ahora cambiando no tanto el diseño, sino ya las implicaciones de regulación financiera? Por supuesto, el marco financiero regulatorio puede facilitar o no el diseño de introducción y uso de las cuentas de los jóvenes en el mundo. Dentro de este marco regulatorio, un aspecto de vital importancia es quién es el titular de la cuenta. Y esto varía de manera muy importante a través de los distintos países, por supuesto, y a través de los países que hicieron parte de la investigación. ¿Qué pasa y por qué no se ve acá en Colombia? Porque en Colombia cualquier niño mayor de 7 años puede ser titular de la cuenta y es el que abre la cuenta y puede realizar todo tipo de transacciones sin la necesidad de consentimiento o compañía de algún adulto. Entonces, en el caso de Colombia, el 100% de los niños y jóvenes eran los titulares de la cuenta. ¿Qué pasa en Ghana y en Kenia? En la regulación en Ghana y en Kenia pide que un adulto mayor de confianza debe ser el titular. No tiene que ser el padre o la madre o un pariente, puede ser cualquier adulto, y esto facilitó de manera muy importante el acceso y la apertura de las cuentas, porque como voy a hablar más adelante, una estrategia que funciona bastante bien es llevar los bancos a las escuelas. Ya más adelante lo detallo, pero entonces en Ghana y en Kenia, las personas que firmaban y el adulto de confianza eran muchas veces los propios profesores, aunque por supuesto también los padres de familia lo permitían. ¿Qué pasa en Nepal? En Nepal, por el contrario, tan solo los mayores de 16 años podían ser titulares de las cuentas y cualquier persona menor de 16 años tenía que tener al padre, a la madre o al guardián legal como el titular. Este aspecto de la regulación afectó mucho y fue bastante importante de solucionar y de ver cómo se podría manejar al comienzo de cuando se lanzaron las cuentas y por qué. Particularmente para el caso de Nepal, fue bastante problemático porque dado que un adulto tiene que ser el titular de las cuentas, esto implica que tanto el adulto como el niño o el joven deben estar presentes en el mismo lugar al mismo tiempo para abrir las cuentas. Y en el caso de Nepal, como además exigía que el padre o la madre eran los titulares, tenían que reportar y portar en el banco o en la escuela donde se fueran a abrir las cuentas los documentos requeridos que probaran que ellos eran el padre o la madre, y como sabemos en los países en desarrollo, estos documentos o son indocumentados o claramente no los llevan consigo todo el tiempo. Entonces esto dificultó bastante la apertura de las cuentas, pero también dificultaba el uso de las cuentas. ¿Por qué? Porque los jóvenes, habían obvio niños, pero ya los jóvenes mayores, un poco más mayores, querían un poco de autonomía y privacidad en el manejo de los recursos y tener un titular que debe autorizar cualquier tipo de depósito o cualquier tipo de retiro, les quita la autonomía y lo hace todo el proceso un poco más difícil. Finalmente, particularmente en África, no todos los niños y jóvenes necesariamente viven con sus padres y esto puede complicar la situación. Entre las cosas que aprendimos y que tratamos de mirar, particularmente en Nepal y eso, era tratar de convencer si había alguna forma de eliminar o al menos hacer más suaves estos requerimientos, por ejemplo, establecer límites de depósitos y retiros desde cuando la presencia de un adulto sea necesaria. Quiero seguir después para la estrategia de apertura y uso de las cuentas de los jóvenes.
¿Qué aprendimos o cuáles fueron una de las lecciones más importantes? Para lograr llegar a esta población se necesita facilitar el acceso de los jóvenes a las cuentas. Los jóvenes, niños y jóvenes, tienen limitaciones importantes para movilizarse en las ciudades o incluso en el campo, y adicionalmente es una población que no tiene la familiaridad suficiente con los bancos, incluso sus padres, porque de hecho en muchos de los casos los propios padres no estaban bancarizados. Entonces es difícil que si los padres no están bancarizados, al ser una población vulnerable, lleven a sus hijos a bancarizar. Que fue bastante efectivo en los 4 países, que todos los bancos llevaron los representantes a las propias escuelas a abrir los productos. Y se vio un aumento importante en la apertura de cuentas. Esto, por supuesto, no fue fácil y implicó alianzas tanto del sistema financiero como con los ministerios de educación que permitieran la posibilidad de los bancos ir a las escuelas públicas, pero también abrió la oportunidad, y en este caso Save the Children, por ejemplo, logró impartir talleres de educación financiera, no solo a los jóvenes que querían abrir las cuentas, sino a los propios profesores que les estaban enseñando, y adicionalmente, como tenían que ir, en muchos de los casos fueron los propios padres a las escuelas, obviamente con tiempo de antelación planeado, se logró hacer también talleres de educación financiera a los padres, y esto, como sabemos, no solo en este contexto, sino en muchos otros, ayuda a la inclusión financiera de manera importante. Esto es del lado de facilitar el acceso y llevar los bancos a los propios jóvenes, y no que los jóvenes fueran. Pero también aprendimos que es importante para los bancos motivar a la fuerza de ventas y en la promoción de estos productos. En el caso del Banco Caja Social ya existía un producto para jóvenes, pero en los otros 3 bancos este era el primer producto que se hacía específicamente para esta población. Entonces se necesitó un entrenamiento específico a la fuerza de ventas, no solo para conocer el producto y las características del producto, sino adicionalmente, obviamente es una población especial y la fuerza de ventas tenía que tener claro los derechos y deberes que tenían con y esta población. Una clave también para las ventas y aumentar las ventas es que los gerentes de sucursales, de las distintas sucursales, debían estar motivados y entrenados para vender el producto. Por ejemplo, el ejemplo de Postbank en Kenia, un aumento de un 40% en las ventas o en las aperturas de cuentas cuando se entrenaron a los gerentes. Y los premios y reconocimientos a las fuerzas de ventas son básicos. En Nepal, el Banco Katmandú dio premios que iban desde viajes hasta teléfonos para las personas que vendían los productos, y vieron un aumento en las ventas del 60%. ¿Qué pasaba en Colombia? Y en parte la explicación de por qué se abrieron tan poquitas cuentas en Colombia al comienzo es que, claro, ya existía Tuticuenta, que era la cuenta transaccional. Entonces era mucho más fácil para el vendedor, el agente en los bancos, vender la Tuticuenta, que todo el mundo la conocía, todos los clientes la conocían y era bastante conocida en el país, que vender la cuenta de ahorros. Entonces lo que hicieron fue que cambiaron y le aumentaron el reconocimiento a la fuerza de ventas de vender o de lograr abrir una cuenta de ahorros en lugar de la cuenta transaccional de los jóvenes, y también las aperturas de cuentas de cuenta amiga se incrementaron en un 40%. ¿Qué pasa acá? En esta gráfica les quiero mostrar un poco este ejemplo. Acá no se ven, pero es el número de cuentas abiertas en Nepal, nos lo dice esta línea morada, y las distintas barras nos muestran las estrategias que se usaron para lograr aumentar esta apertura de cuentas. Como ustedes ven, el pico se logró en junio del 2013 y tenía una estrategia de puntos de venta en los colegios o en las ferias, es decir, el banco y las sucursales iban a los colegios, eso se mantuvo siempre, pero ¿qué hizo la diferencia también? Se tenían incentivos para el staff, para los bancos y pasantes que vendieran estos productos.
Eso en cuanto a la apertura de cuentas, pero como lo mencionaron los expositores anteriores y como todos sabemos, abrir una cuenta, así sean de jóvenes o de adultos, o comprar un seguro la primera vez, en realidad esto no es inclusión financiera. Lo que es inclusión financiera es un uso real por parte de los jóvenes de estas cuentas. Y lo que nos dimos cuenta es que una vez al comienzo abren las cuentas, sí las utilizan, pero se comienza a desgastar esta novedad de la cuenta y el uso de estas cuentas comienza a bajar en el tiempo. Esto es con datos del 2015 y, por ejemplo, de todas las cuentas abiertas, tan solo cerca en promedio del 50% de ellas estaban activas. Esto es algo que también sucede en la población adulta, no es porque son jóvenes, no es porque son personas de escasos recursos, sino en general esto se sabe que sucede. Inactivas, lo vemos con las cuentas naranjas y de hecho en Colombia el 21% fueron cuentas que de hecho fueron cerradas. ¿Por qué? Porque también en parte al diseño original decía al momento de abrir la cuenta era, bueno, ¿cuánto quieren ahorrar? Y entonces decían quiero ahorrar una X cantidad de dinero y una vez alcanzaban ese objetivo, pues la cuenta se cerraba y eso también cambió con el tiempo. ¿Cómo logramos entonces? La pregunta grande es, bueno, ya logramos abrir las cuentas, ¿cómo? Diseñando un producto que va acorde a las necesidades y demanda de la población joven, logramos resolver los temas regulatorios y hacerlo de la mejor manera posible, llevamos los bancos hacia los niños, sabiendo que es una población que es muy difícil que por sí mismas o que los padres que están no bancarizados las lleven a los bancos. Se abren las cuentas, pero ¿cómo logramos que estas cuentas se utilicen, que realmente funcionen? Entonces, nuevamente, dadas las restricciones de movilidad de los jóvenes, se requieren puntos de transacciones de fácil acceso. Con todos los desarrollos tecnológicos que tenemos ahora con banca no móvil, esto pues claramente no teníamos tanto avance como lo tenemos ahora, entonces no lo pudimos ver, aunque lo vimos para Kenia y que ya incluso desde esa época tenía, como todos saben, el M-Pesa y el desarrollo de la banca móvil bastante avanzado y sí se veía que tenían en promedio mayores niveles de transacciones que los otros países. Pero también lo que se hizo entonces en ferias en los colegios con tiempo anticipado para saber que iban a ir los bancos a los colegios, los niños podían asegurar que, en el ejemplo que dice, les daban las alcancías, ellos ahorraban diariamente sus alcancías y el colegio iba y recogía el dinero en las ferias de los colegios. Esto, por supuesto, es más complicado, pero hay también formas más fáciles de incentivar. ¿Cuáles son tres recomendaciones o aprendizajes que surgen de YouthSafe? La primera es que hay que mantener la confianza en el sistema financiero. Para estos jóvenes es importantísimo recibir información en cuanto a los balances y los movimientos que tienen la cuenta a tiempo y que no se lleven sorpresas de cuánto han logrado ahorrar o cuánto les queda para alcanzar sus sueños. También es importante recalcar las características del producto, saber e informarles a los jóvenes cuánto cuesta si retiran dinero o cuáles son los beneficios si alcanzan los sueños que se habían fijado como meta para que no se lleven sorpresas. Y también es fácil mantenerlos motivados. Y acá me voy a detener porque hicimos un experimento controlado de mensajes de texto en Colombia. ¿Qué hicimos? Ya teníamos 10,000 cuentas y estas 10,000 cuentas que se abrieron en un periodo de tan solo 3 meses, para que nuevamente ustedes vean las magnitudes de los números en los que podíamos alcanzar, se dividieron en 4 grupos experimentales. ¿Cuáles fueron los 4 grupos experimentales? El primer grupo, que es el de la línea amarilla, a estos jóvenes, 2.500 jóvenes aproximadamente, se les envió un mensaje de texto cada 15 días diciéndoles la importancia de mantener su ahorro para cumplir su sueño. Mensajes sencillos una vez cada 15 días. Otros
2.500 jóvenes, en lugar de mandarles un mensaje cada 2 semanas, se les mandó un mensaje al mes. Son 2.500 jóvenes que eran de la línea verde. A los otros se les envió mensajes de texto con tips de educación financiera. Queríamos saber si mandar mensajes de educación financiera sencillos a través de los celulares surtía algún efecto o no. Y la línea gris es los jóvenes controles, a los que no se les envió ningún tipo de mensaje de texto. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Nos muestra el nivel de ahorro promedio de los jóvenes colombianos de acuerdo al grupo experimental, y como se ven acá, cerca de tanto para los grupos de jóvenes que recibieron 2 mensajes al mes o que recibió un mensaje al mes, recordándole la importancia de ahorrar y recordándole la importancia de mantener su cuenta activa, los montos, el nivel de ahorro promedio fue cerca de $30 versus un nivel de ahorro promedio de $10 para los otros jóvenes de los otros 2 grupos. Estos mensajes se enviaron por 12 meses y, como se puede ver, el ahorro aumentó de manera constante para aquellos jóvenes que recibieron los mensajes. Esto es una investigación que se llevó a cabo también en Filipinas y en Perú, pero para la edad adulta, para personas de edad adulta, y se encontró que este tipo de nudges, como le dice, o recordatorios, o mensajes, o empujones hacia una actividad o un objetivo específico, funcionan. Y no solo funcionan, sino además son supremamente baratos, o sea, no son para nada costosos, y logran cambiar las actitudes de las personas. Y esto también es interesante, los mensajes se enviaron hasta por los primeros 12 meses, hasta donde está la línea roja. ¿Y qué pasa después? Cuando ya se dejan de enviar los mensajes, de manera interesante, los balances se mantienen, es decir, logramos que estos jóvenes efectivamente ahorraran y no retiraran los depósitos, pero una vez se dejan de enviar los mensajes, pues ya no continúa esta pendiente creciente, sino que se estancan un poco los ahorros, que es en general lo que vimos para los jóvenes en los 4 países. Así que esto es un área en donde hay que continuar los esfuerzos para asegurar el uso y manejo de estas cuentas. ¿Cuáles son las principales conclusiones entonces de esta investigación de 5 años en estos 4 países? Es que si se les da la oportunidad a los jóvenes de escasos recursos, efectivamente logran ahorrar en el sistema financiero formal. Hay distintas estrategias para lograr unas aperturas de cuenta efectivas y grandes. La primera es, por supuesto, comenzar con un diseño de cuenta o de producto en donde se marquen los objetivos de ahorro, que es algo que los jóvenes quieren alcanzar y están demandando en el mundo, particularmente para lograr alcanzar sus sueños de educación, pero que le dan algo de flexibilidad en el uso de los recursos. La regulación financiera es un punto muy importante y se debe revisar la regulación financiera de cuentas de ahorro en el sistema formal para esta población, en donde se debe buscar promover la facilidad de apertura y manejo de estas cuentas, teniendo por supuesto en cuenta las características y los derechos y las fragilidades que tienen esta población, particularmente los niños más pequeños, pero buscar que la regulación financiera no impida la inclusión de este grupo poblacional. Asegurar un fácil acceso a los bancos. Por ejemplo, debemos ser conscientes que es difícil que padres no bancarizados lleven a sus hijos a bancarizarlos si ellos mismos no lo han hecho. Entonces, los bancos y las escuelas es un lugar propicio no solo para llevar a los jóvenes, sino adicionalmente a los propios padres, y obviamente la motivación y el entrenamiento de la fuerza de ventas de los bancos es importante. Nuevamente, para reiterar, hay que diseñar y asegurarse de
tener estrategias que aseguren el uso y una verdadera inclusión financiera de los jóvenes. Hay que comenzar en edades tempranas, eso también lo vimos a lo largo del estudio. Lograban ahorrar más y mantenerlas activas entre más jóvenes comenzaran, ofrecer incentivos de ahorros. Pueden ser monetarios, pero no necesariamente monetarios, y el ejemplo del experimento aleatorio de Colombia vio que nudges muy sencillos y muy muy baratos, son bastante costo eficientes para el banco. Por supuesto, estas nuevas generaciones son tecnológicas más que de lo que nos podríamos haber alcanzado a imaginar nosotros, entonces hay que aprovechar esta tecnología para mantener un contacto permanente y de fácil acceso y ofrecer educación financiera para jóvenes y padres. Finalizo pues volviendo a ponerles la página donde están todos los resultados de estos 5 años de investigación de YouthSafe, y ahí hay para todos, hay análisis de los marcos regulatorios para los de personas interesadas del gobierno, hay análisis del estudio de negocios hechos por SIGAP para los interesados en el estudio de negocio y los bancos, y hay estudios, por supuesto, para los académicos que quieren mirar más en detalle, no solo, por ejemplo, cómo fueron los depósitos, retiros, sino los experimentos aleatorios que se llevaron a cabo en Colombia, que les hablé brevemente, y el que se llevó en Ghana, que mide los impactos positivos que tuvieron estos jóvenes gracias a abrir la cuenta. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. El agradecimiento es para usted por compartir todas estas buenas prácticas, experiencias con los jóvenes para fomentar la inclusión financiera. Tenemos 2 preguntas del foro que en función de la agenda de este día estaríamos trasladando para su atención. La primera de ellas dice: ¿cuáles deberían ser las acciones en términos de protección al usuario de servicios financieros para asegurar que los jóvenes tengan una educación financiera mínima antes de tener acceso a este tipo de servicios? Muchas gracias, muy importante. En parte lo que aprendimos, como mencioné, en Colombia no existía ninguna, en el marco regulatorio no había restricciones a la apertura de cuentas, pero Save the Children, por supuesto, siempre estuvo muy pendiente en este marco de protección de los derechos de los jóvenes. Lo que se hizo en el caso de varios de los países es que al llevar los bancos a las escuelas, lo primero que se hizo fue entrenar a los maestros y adicionalmente después se les dio educación financiera tanto a los niños como a los padres. Y en Save the Children, y también lo encuentran en la página, hicieron folletos y videos bastante sencillos para los niños, tratando de explicarles: miren, este es dinero de ustedes son los dueños, ustedes son los que deciden cómo utilizar el dinero. Aspectos tan sencillos, en algunos países, no en todos, se les dio la tarjeta débito y entonces se les estaba enseñando. Hay que tener en cuenta, es población vulnerable, nuevamente, ni los padres estaban bancarizados, entonces cosas tan sencillas como enseñarles esta es la tarjeta de crédito, tú tienes una clave, la clave es secreta, no la compartas. Fue un proceso de educación financiera básica que se le tuvo que dar a los niños y al personal de ventas. Nuevamente, no solo, por eso lo reitero, es importante la educación financiera, por supuesto, desde el lado de la demanda, pero desde el lado de la oferta, particularmente con esta población es muy importante, no solo porque son productos nuevos con características distintas que no se ofrecen o que no se ofrecían en los bancos previo al proyecto o previo a la creación de estas cuentas especiales de jóvenes, sino porque se deben proteger los derechos de esta población y de los jóvenes en educación financiera. Muchísimas gracias, Catherine. La siguiente pregunta del público dice así: para impulsar la inclusión financiera se debe de abordar un plan integral de educación financiera. Por lo tanto, ¿cuáles considera que deberían ser los principales temas que se deben abordar en un esquema de educación para jóvenes adultos
dentro de la educación secundaria y diversificada. Mil gracias. El tema de educación financiera es supremamente interesante y hay bastante información al respecto. ¿Qué sabemos y qué sabe la literatura? No solo mencionaron educación secundaria, pero en realidad la educación financiera puede comenzar incluso desde los niños desde más jóvenes. Colombia, y lo conozco, tiene un marco de educación financiera en donde el Ministerio de Educación desde las primeras etapas comienza a darle a los niños en las escuelas información básica acerca del sistema financiero, incluso les habla del Banco Central, entonces es algo que se tiene que diseñar desde edades tempranas. Particularmente que sea un esfuerzo, por supuesto, de los ministerios de educación que logren alinear con los objetivos educativos de cada país. Hay unos resultados de educación financiera bastante exitosa que se dio en Brasil y lo recomiendo a la persona que hizo la pregunta. Si me quieren escribir, les puedo dar más información, porque ¿qué pasa con la educación financiera? Lo que se ha encontrado, tanto para adultos como para jóvenes, es que la educación financiera logra cambiar el conocimiento de las personas, es decir, una persona que va a un taller, por supuesto, aprende cosas o aspectos del sistema financiero y de por qué es importante ahorrar o cómo ahorrar o qué es una tasa de interés, una vez asiste a estos cursos de educación financiera. El problema es que pocas evaluaciones han encontrado que los talleres de educación financiera logran cambiar las actitudes, que es en últimas lo que queremos lograr. Esto, por ejemplo, lo que los mostré con los mensajes de ahorro, fue bastante interesante porque realmente una cosa muy sencilla que son nudges logran cambiar las actitudes de las personas. El programa de educación financiera que lo desarrolló el Banco Mundial en Sao Paulo, con el gobierno de Sao Paulo, del ser federal, es bastante interesante y lograron cambiar las actitudes financieras de los jóvenes en donde que recibieron este programa. Y lo que se hizo es, desde el comienzo, lograron incorporar la educación financiera no como algo aparte, sino, por ejemplo, en matemáticas estaban hablando de multiplicaciones o divisiones y lograban meter específicamente ejemplos de educación financiera a lo largo del currículo y a lo largo de varios años en el colegio. Si me dan, les puedo, la persona interesada que por favor me escriba y les doy todos los datos acerca de este programa, que no lo tengo en la mano, pero muy exitoso, el de Brasil en Sao Paulo. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez. Estamos seguros que quien realizó la pregunta estará poniéndose en contacto de manera directa para conocer un poco más de esta grata experiencia en Brasil para continuar avanzando en nuestro país en materia de educación financiera. Queremos reiterarle el especial agradecimiento a la doctora Catherine Rodríguez por haber aceptado la invitación a acompañarnos en estas jornadas en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de nuestro país, agradeciendo haber compartido tan buenas experiencias y esperamos contar con su presencia a futuro en otra celebración de jornadas como las celebradas en estos 2 días de trabajo.